esta unidad se trata de que hagamos pues, pequeños diseños modelos de relación. Cuando nosotros queremos diseñar una base de datos, lo primero es hacer un análisis de requerimientos. Imaginaros que tengo un cliente y os dice, pues yo tengo una tienda de lo que sea y necesito que me hagas una base de datos porque está una, lleva todo el registro con Excel, pero no me manejo, necesito hacer informes, tal. ¿Qué vais a hacer vosotros? Vosotros vais a preguntarle qué es lo que necesita exactamente y cómo hasta el momento estaba haciendo cada uno de los procesos, ¿no? La facturación, los pedidos, bueno, todo lo que hiciese, las ventas, cómo la registraba, todo lo que forma parte de recursos humanos, de los trabajadores, y eso sería la parte de definición de requerimientos, lo que sería el análisis de lo que yo después voy a tener que implementar. El siguiente paso, que es el que nos corresponde ahora, el que tenemos que ver en esta unidad, es el entidad de relación. La entidad de relación lo que es un diseño conceptual. ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque en general es muy abstracto. O sea, tenemos que empezar a pensar en cosas que no manejamos y a veces los informáticos evidentemente no controlamos de todo. Si te viene alguien que necesita para su colegio privado una aplicación de gestión académica, bueno, pues más o menos a todos nos suena, porque todos hemos pasado, ¿no? por una escuela, por un instituto, por una universidad, por lo que nos haya tocado, ¿no? Entonces ahí tienes algunos conocimientos, pero a lo mejor no conoces exactamente cómo se hacen las matrículas. Pues lo mismo nos puede pasar si, por ejemplo, no tenemos idea del funcionamiento de una farmacia o de un concesionario. Nos van a pedir que hagamos un trabajo y, como no, como somos en principio desconocedores del tema, pues tendremos que preguntarle a quién sabe, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que hacer ese diseño, esa entidad de relación. Una vez tenemos esa entidad de relación, vosotros lo que tenéis que hacer es el paso a las tablas de la base de datos. Sabéis que las bases de datos relacionales, el elemento principal son las tablas. Entonces, una vez que tengamos el modelo de relación, nuestro trabajo va a ser pasar al diseño lógico, pasar a tablas. Cuando creamos esas tablas en un gestor de base de datos, lo que estamos haciendo es el diseño físico, ¿vale? Porque nosotros lanzamos el script, que es lo que generamos en nuestro diseño lógico, ¿de acuerdo? Y ese script internamente está generando una serie de ficheros de la base de datos. Bien, como os decía, tenemos que centrarnos en un diseño conceptual que lo que vamos a hacer es el diseño de relación. Si vosotros buscáis en internet buscáis modelos de relación, vais a ver que hay simbologías diferentes. Yo he escogido una que la verdad la llevo usando tiempo porque me parece muy didáctica, me parece que se entiende muy bien. Veréis, os he explicado alguna diferencia con respecto a otros diseños, pero no es un estándar, digamos. Hay una familia de modelos de entidad de relación. El modelo de relación que fue propuesto por Peter Chen en 1976 fue ampliándose porque determinadas restricciones inicialmente no las contemplaba el modelo y entonces se fue ampliando y fue surgiendo el modelo de relación extendido. Yo ya os voy a explicar el extendido, es decir, a mí no me sirve que sepáis esto es del extendido, esto no. No me interesa, lo que quiero es que vosotros sepáis hacer, o por lo menos interpretar, un modelo de relación completo y que va a tener elementos del extendido, ¿de acuerdo? Por eso yo no me voy a parar a deciros, esto apareció más adelante, no. Vamos directamente a estudiar todos los elementos del modelo, ¿de acuerdo? Entonces, pensad siempre que vosotros tendríais el análisis de requerimientos ya hecho. Es decir, habéis hablado con el cliente y os ha dicho, pues yo quiero guardar información de los alumnos, de los profes, de las materias, suponiendo que es una academia o un instituto. Entonces, a partir de ahí, tengo que decidir cómo guardo esos elementos. Bien, normalmente en un enunciado o en un análisis de requerimientos, lo que se llama también minimundo, ¿vale? En un enunciado de ese tipo vais a fijaros que va a haber sustantivos, ¿no? Va a haber nombres y luego va a haber verbos que determinan relaciones entre esos sustantivos. Por ejemplo, yo puedo decir profesor o
profesora, docente, digamos, docente imparte curso. Os van a decir, quiero guardar información de los docentes que imparten cursos. Entonces, en ese texto, tanto docente como curso son sustantivos, ¿no? Eso serían lo que nosotros transformaremos en entidades. Las entidades se representan, como veis aquí, con rectángulos, ¿vale? En este caso, ¿qué representa esta entidad? Esta entidad o tipo de entidad representa todos los cursos de mi base de datos, ¿vale? Las entidades representan gráficamente con un rectángulo los elementos de los que yo voy a guardar la información. Podéis ir adelantando un poco con respecto al modelo relacional e ir pensando ya en que cada entidad va a ser una tabla. O sea, cuando yo cree mi base de datos voy a tener una tabla con cursos. ¿Vale? Estos cursos, imaginaos una academia. Yo en una academia de informática tengo cursos, pero esos cursos no se hace uno nada más, se hacen distintas ediciones. Imaginaos un curso de informática básica. Bueno, pues ese curso va a tener, veis a la derecha, esta entidad, que sería la entidad en la que guardo información de las ediciones del curso. Por ejemplo, curso de informática básica se va a impartir en enero, eso es una edición. En marzo, otra edición del mismo curso. ¿Me seguís? Es decir, son débiles, estas que están aquí, esta edición, veis que está representado con dos rectángulos, en este caso un rectángulo dentro de otro. Eso quiere decir que la entidad es débil. ¿Por qué es débil? Porque para existir necesita de otra entidad. En este caso, yo puedo tener una edición de un curso sin que exista el curso. A ver, que alguien me conteste. Yo no puedo, ¿no? Gracias. O sea, yo, si tengo previsto hacer una edición de mi curso en marzo, pero no he cargado los datos del curso general, no va a existir esa edición. Bien, entonces, es débil porque necesita a una fuente para existir. El caso de título y copia. Estos estarían relacionados aparte, ¿vale? Curso relacionado con edición y título con copia. Pensad en una biblioteca. El título sería la obra, ¿vale? Entonces, yo voy a tener el Quijote, por ejemplo, pero voy a tener distintas copias. Yo puedo tener una copia en tapa dura, una copia en tapa blanda, una copia de una editorial, una copia de otra editorial, lo que es el libro físico. Cada copia sería información de cada uno de los libros físicos. Y en el título u obra, ¿qué estaría? La información general de la obra. Yo ahí, por ejemplo, tendría el nombre del libro, el título del libro, un código también, porque todas mis entidades van a tener un código que me haga distinguir un elemento de otro, ¿vale? Aquí yo guardaré las obras. ¿Y qué voy a guardar en copia? Cada una de la copia física de esas obras. Entonces, por ejemplo, la misma pregunta de antes, ¿no? ¿Puedo tener una copia física de una obra sin que exista la obra? Pues es lo mismo que antes, ¿no? Cualquier cosa interrumpirme, ¿vale? Si no entendéis algo, si queréis que os ponga un ejemplo. Bueno, pues entonces, estas entidades que veis que siempre nosotros las vamos a escribir en singular, cuando trabajéis con bases de datos vais a ver en internet que muchos pondrían cursos, ediciones, copias, pero no lo vamos a hacer porque una entidad o tipo de entidad representa a todos los ejemplares, es decir, es como si fuese un modelo. El curso representa a todas las ocurrencias, a todos los ejemplares, es decir, a cada uno de los objetos. En este caso, curso que representa a cada uno de mis cursos, pero no hace falta que lo ponga en plural. Igual que edición representa a cada una de las ediciones. Digamos que es eso, es como el tipo de entidad, ¿vale? El modelo, y ese modelo representa a cada uno de ellos. Todas mis ediciones van a tener esa estructura, todos mis cursos van a tener esa estructura, ¿vale?
Bien, esto todo es más o menos lo que yo os he explicado ahora, lo que tenéis ahí escrito, ¿no? Y a lo mejor más detallado. Fijaros, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en título... Una pregunta. Sí, claro que sí. ¿Y cuál sería la finalidad de las entidades débiles? Pues cuando tú estableces una entidad débil, lo que tienes que pensar es que no puede existir por sí sola. Es decir, tú no puedes meter datos ahí sin que exista una relación anterior. Te da más información, ¿vale? Cuando la representas. Porque una relación sin más, tú lo que estás diciendo puede ser que unos objetos se relacionen y otros no. Eso lo vamos a ver después mejor como un ejemplo. Pero es importante destacar las series porque eso te indica que necesitas otra antes de meter la información de la copia. No sé si me expliqué. Si tú no la pones como débil, alguien puede meter el dato y no meter el ejemplar padre, digamos, el ejemplar en la fuerte. ¿De acuerdo? Veremos después que las dependencias en existencia, que es lo que se representa, las va a haber en existencia y en identificación. Y ya os explicaré nosotros cuándo vamos a poner las series. Porque si no, luego es verdad que a nivel conceptual es muy difícil detectarlas, porque todo nos puede parecer débil. Un profe va a existir si que existan las materias que imparten. El profe existe igual, la materia va a existir igual, pero alguien puede pensar, no, yo no puedo cargar al profe su información mientras no imparta la materia. Es verdad que las leyes a veces nos rompen un poco los esquemas, pero ya veréis, cuando veamos las dependencias en existencia y identificación, cómo nos lo vamos a plantear nosotros para no tener esa dificultad. ¿De acuerdo? Luego también tenéis que tener en cuenta que las entidades pueden representar cosas concretas, cosas que podemos tocar, como una persona, un mobiliario, y también pues, elementos abstractos. Pues, por ejemplo, pues una idea, un día de la semana. Evidentemente nosotros no podemos tocar un día de la semana, pero sí que podríamos imaginaros para una gestión, para una aplicación de gestión de citas médicas o de reserva de puestos, que queremos saber quién reservó quiénes reservan los lunes y los miércoles, por ejemplo. Bueno, pues ese tipo de entidades también se pueden guardar, aunque no se toquen, digamos. Bien, todo lo que vosotros le podéis poner características. ¿A un alumno le puedo poner características? Por supuesto, tiene propiedades, claro, tiene nombre, tiene apellidos, tiene documento de identidad, tiene una fecha de nacimiento. ¿Tiene propiedades? Sí. Entonces, le puedo hacer una entidad que lo represente. ¿Qué más? Estamos viendo bases de datos relacionales. Por lo tanto, las bases de datos relacionales, esas entidades tienen que estar relacionadas entre sí. ¿Cómo lo vamos a representar en nuestro modelo? Esa representación gráfica es como un rombo. Fijaros, en este caso que tengo alumno como entidad, asignatura como entidad, ¿y qué estoy diciendo? El alumno cursa asignatura. Cuando alguien vea este modelo, sabe perfectamente interpretar qué información estoy guardando ahí. Es muy importante que en nuestros modelos consigamos leer el modelo de arriba a abajo o de izquierda a derecha. Porque alguien lo podría haber escrito al revés también, ¿no? Podría haber puesto aquí asignatura a la izquierda y a la derecha alumno. Entonces ya no podría poner asignatura cursa alumno. Tendríamos que poner asignaturas cursadas por alumno. ¿Qué pasa? En algunas ocasiones lo que se hace es que se pone aquí la abreviatura de las entidades que relacionan. Imaginaros, se le llama recurso, le llamamos AL-AS. Claro, el que lo diseñó sabe lo que quiere, pero después, como tú tengas que coger ese modelo y pasarlo a tablas, no sabes muy bien qué tipo de tabla estás
guardando ahí. ¿Qué información vas a guardar ahí? O imaginaros que hubiese más de un rombo entre las dos entidades, que le llamamos AL-AS1 y a la otra AL-AS2. No tiene sentido, ¿vale? Siempre tenéis que intentar poner un nombre a las relaciones que identifique bien la acción que existe entre esas entidades. Fijaros, en este caso es una relación de grado 2. ¿Cuándo tenemos relaciones de grado 2? Cuando hay dos entidades que se relacionan. Si hubiese 3, sería ternaria. Y en este caso veis que hay una relación de grado 1. ¿Por qué? Porque estamos relacionando una entidad consigo misma. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces ahora retomaremos en un apartado posterior las relaciones, ¿vale? Con más detalle. Pero ahora vamos a ver los atributos. Los atributos que os decía yo, que os acabo de decir, que las entidades, si tienen un objeto que tenga características, o una persona, o una idea, si yo lo que estoy intentando guardar tiene atributos, tiene propiedades, tiene características, entonces es una entidad de mi modelo. ¿Qué voy a guardar yo de una persona? Lo dijimos antes, ¿no? El nombre, el apellido 1, el apellido 2, la fecha de nacimiento. Y hay determinados atributos que se tienen que guardar de una manera y otros de otra. Por ejemplo, no siempre hay que hacerlo así, pero es un modelo que se parece. ¿A qué están haciendo referencia? Por ejemplo, los atributos compuestos. Los atributos compuestos son aquellos que están definidos sobre más de un dominio, es decir, que están formados por varias partes y esas partes tienen valores definidos en un rango distinto. Un dominio es un rango de valores. Entonces, por ejemplo, aquí la fecha de nacimiento yo la estoy dividiendo en día, mes y año. El día puede tomar valores del 1 al 31, pero el mes toma valores del 1 al 12 y el año pues dependerá un poco de lo que guardemos, ¿no? En la entidad. Esto está representado, la fecha, porque es un ejemplo, está representado como un atributo compuesto, que veis que hay dos representaciones, también lo podemos hacer como la de la derecha. Yo normalmente lo hago como está a la izquierda porque ocupa menos en el diagrama, nada más. Es por un motivo de espacio, digamos, pero podéis hacerlo de las dos maneras. ¿Qué pasa? Luego cuando esto se transforma en una tabla, las fechas nunca las vamos a dividir en partes. A lo mejor nos las representan con partes, para que nosotros sepamos si guarda la hora o no. Aquí es la fecha de nacimiento, no me interesa la hora. En este caso, porque es de un docente, no me interesa la hora que nació. Pero imaginaros en una sección de neonatos de un hospital. ¿Me interesaría la hora de nacimiento? Pues es más que probable. ¿Vale? Entonces aquí aparecería día, mes, año y luego tendría la hora. Incluso podría dividir horas y minutos, ¿no? Bien. Vosotros pensad que cada atributo de estos se transforma en una columna de mi tabla. Ya veremos cómo se hace esa transformación. Ya os vais dando cuenta que yo tendré una tabla docente. Esa tabla docente va a tener una fecha de nacimiento y cada fila de esa tabla guardará información de un docente distinto. Bien, ¿cómo distingo yo un docente de otro? Porque pueden llamarse igual, incluso haber nacido el mismo día. Pues cada elemento, cada ejemplar, tiene que tener un código, un identificador que lo distinga. ¿Veis cómo lo vamos a representar? Lo vamos a representar con un círculo en negro. Esto yo estoy siguiendo a unos autores determinados, que son Mario Piatini y Asunción de Piquero. Os lo pondré también por si queréis consultar algún libro de ellos. Y la simbología que utilizan. Ya os digo que a mí me parece que hay por usuarios. Pero vosotros vais a ver, por ejemplo, que en algunos casos representan lo que sería el identificador principal con una elipse y subrayado. ¿De acuerdo? Nosotros lo representamos con un círculo pintado en negro y le vamos a llamar o número, o identificador, o código. ¿De acuerdo? Con ese código, yo lo que voy a hacer es que tiene
tiene que ser distinto para cada uno de los elementos. Entonces, al empleado tendrá un número diferente. Si lo hubiésemos llamado identificador, pues lo mismo. Eso es lo que vosotros podéis decir. Podéis llamarle, como os decía, número código y identificador. Bien, el identificador alternativo. Veis que está pintado a la mitad. La mitad está en negro y la otra mitad está en blanco. Ahí que estamos representando. Ahí estamos indicando que ese atributo va a ser obligatorio y además cada uno de sus valores va a ser diferente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el caso del número de la seguridad social, ¿no? Todos los empleados tendrán el número de la seguridad social y además es distinto para cada uno de ellos. Entonces nosotros tenemos que representarlo así. ¿Por qué tenemos que identificarlo? Porque luego cuando pasemos esto al modelo lógico, a las tablas, la persona, como nosotros, o quien sea que pase este modelo a tablas, tiene que saber que esta columna, que yo voy a crear, ese atributo, tiene que tener valores únicos. Si yo no se lo indico, va a permitir meter dos números de seguridad social iguales. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estas restricciones. Bien, ¿qué más podemos tener? Podemos tener el tipo de atributo multivaluado, que sería cuando tenemos en ese atributo más de un valor. Eso no quiere decir que después al pasar las tablas vayamos a tener más de un valor en el campo, pero sí que podemos representarlo de esta manera. Vosotros pensáis, sobre todo estudiantes universitarios, que se trasladan a otra ciudad para vivir y que tienen su dirección familiar y después la dirección donde viven, lo que sería la dirección personal, donde viven durante la semana, ¿no? Entonces, ¿cuántos valores de dirección nos podemos encontrar? Podemos encontrar dos. Por lo tanto, lo indicamos con una flecha. ¿Con qué otro atributo creéis que nos puede pasar lo mismo? ¿Qué pueden tener los estudiantes además de las direcciones? ¿Qué podrían tener? Que más de uno. ¿No se os ocurre nada? Apellidos, por ejemplo. No, apellidos en este caso lo dividiríamos en dos columnas, apellido 1 y apellido 2. Yo me refiero a que lo tuvieses que meter en el mismo campo, digamos. Lo tuvieses que representar lo mismo. El apellido 1 es distinto del apellido 2, ¿no? Aquí podemos tener dos direcciones. Pensad en los teléfonos, por ejemplo. Ahora ya en muchos casos ya no hay teléfono fijo, ¿no? Pero aunque sea el móvil, un estudiante podría dar su teléfono personal y luego otro para urgencias, fuese fijo o fuese móvil. Entonces nosotros aquí indicaríamos, en vez de dirección, pondríamos teléfonos. ¿De acuerdo? En contraposición tenemos los atributos que hemos visto hasta ahora, que serían univaluados, que toman solo un valor. Ya veremos después todo esto como lo pasamos a tablas, ¿eh? Imaginaros que un diferente pudiese tener tres direcciones, no vamos a poner todo en un campo. Ya veremos cómo lo hacemos después, al pasar tablas. Bien, después hay atributos que tienen que permitir valores nulos, es decir, que para alguno de los ejemplares no va a tener valor. Un ejemplo claro sería cuando tenemos el nombre, el apellido 1 y el apellido 2. En muchos países no tienen apellido 2, no tienen segundo apellido, entonces vosotros en vuestra base de datos no podéis poner el apellido 2 como un dato obligatorio, hay que ponerlo como un dato opcional, ¿de acuerdo? ¿Cómo se indica en el de relación? Con una línea discontinua. Aquí estamos indicando con un círculo blanco y una línea que no es obligatorio, lo mismo para el apellido 1 y para el apellido 2 ponemos opcional. Bien. Luego tenemos los atributos derivados calculados. Ya el propio nombre nos está indicando que es calculado porque su valor se obtiene de otros datos que están en la base de datos. Puede ser una operación matemática, o puede ser una consulta que tenemos que hacer en otra datos.
¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho que en la relación entre los cursos que se imparten en una academia, por ejemplo, y las ediciones que se hacen de cada uno de esos cursos, existe una relación que habíamos dicho que no era débil, es decir, que hay una dependencia en existencia, pero ¿dónde tengo que mirar yo cuántas ediciones hay de un curso? ¿Lo tendré en curso? No, donde lo tengo es en edición. Por lo tanto, yo voy a tener que consultar en edición cuántas ediciones hay de un curso determinado. Fijaros cómo se representa. Se pone el nombre del campo, con un atributo, como los venimos representando hasta ahora, con una línea y un círculo, y le ponemos la D del derivado y un subíndice. Si en nuestro modelo solo hay uno, pues ponemos D1. Si ya es el tercero que indicamos en nuestro modelo, pues le pondremos el 3. Es decir, vamos incrementando en una unidad cada atributo derivado nuevo que indiquemos en el modelo. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora, y después haremos algún ejercicio, haremos alguna práctica para que lo veáis, y vosotros podáis también intentar hacer las prácticas que os he subido. Vamos a ver un poquito más cómo tenemos que representar las relaciones. Hasta ahora lo único que os he dicho es que hay que pintar un rombo y nada más. Y hemos hablado también de cómo se llaman si relacionan dos entidades, relacionan una, relacionan más, tenéis aquí, ¿no? Este es el mismo caso que vimos antes del empleado y la relación que existe entre ellos de jerarquía. Entonces tenemos que un empleado se cede pues otros empleados. Esta era una relación, acordaos que era una relación de grado 1, porque solo aparece una entidad enganchada, digamos, a la relación, unida a ese rombo. Y después tenemos relaciones finales como la que tenéis arriba de docente y curso. Acordaos también que las de grado 1 se llaman unitarias, unarias o reflexivas también. Y luego tenemos una relación aquí, en este ejemplo, que sería una relación ternaria, una relación de compra-venta entre cliente, producto y empleado. Nosotros vamos a intentar, en la medida de lo posible, utilizar siempre relaciones binarias. ¿Por qué? Porque a la hora de establecer las cardinalidades de mapeo, que es esto que tenemos aquí, que ahora os explicaré qué es, lo que va entre paréntesis al lado de las entidades, siempre va a resultar más fácil cuando es binaria o reflexiva, ¿de acuerdo? Bien, veréis que no es complicado pasar una ternaria a binaria, porque lo que haremos será sustituir este rombo por una entidad. Y veremos después cómo establecemos las relaciones. ¿Vale? En cualquier caso, siempre vamos a intentar como máximo tener relaciones de grado 3. Os voy a explicar entonces qué es esto de la cardinalidad de mapeo con este ejemplo que tenemos aquí de docente imparte curso. Vamos a empezar estableciendo la cardinalidad de la derecha, ¿de acuerdo? Ese 1n. Pensad que la primera parte del paréntesis antes de la coma sería el valor mínimo, el número de veces mínimo que aparece el docente en la relación. Y n sería el más. ¿Vale? Y al revés, en este caso, esta cardinalidad de mapeo de la izquierda me está haciendo referencia a cuántas veces participa como mínimo y como máximo el curso en la relación. Os lo voy a explicar en la pizarra. A ver. Que creo que lo vais a ver mucho mejor. Docente imparte curso. Y vamos a ver distintas posibilidades, ¿de acuerdo? Como voy a la pizarra, si no me oís, creo que sí que antes hice una prueba, así que me avisáis. ¿Vale? Teníamos el ejemplo docente
teníamos la otra entidad curso y tenemos la relación imparte. Y tenemos que establecer los valores de estos paréntesis, que son cardinalidades de mapeo. Bien, cuando yo quiero establecer esta cardinalidad de mapeo, la de la derecha, tengo que empezar a leer desde la izquierda. Siempre tenemos que empezar desde el lado contrario. Entonces decimos, un docente imparte como mínimo ¿cuántos cursos? Pues tendremos que ver el análisis de requerimiento lo que nos dice, ¿no? Si el análisis de requerimiento nos dice que los docentes imparten como mínimo un curso, pues entonces tengo que poner un 1. ¿De acuerdo? Si me dijesen que hay docentes que de momento no imparten ningún curso, pondría un 0. ¿De acuerdo? Y ahora, imaginaros que nos dicen que los docentes pueden impartir más de uno. Al decirme que el docente puede impartir más de uno, entonces ya indico una N. Suponed que cada docente impartiese un único curso, como mucho. En el máximo pondríamos un 1. Acordaros que esto era el mínimo y esto era el máximo. ¿Vale? Bien, vamos a establecer ahora el lado contrario. Tenemos que pasar, normalmente lo que hacemos es el verbo en pasiva. Diríamos, un curso es impartido por, como mínimo, ¿cuántos docentes? Bueno, pues si cuando nosotros cargamos el curso ya sabemos quién lo va a impartir, el curso como mínimo tendrá un docente. ¿Vale? Si todavía no sé qué docente lo va a impartir, esto sería si no conozco o todavía no he decidido, ¿vale? Si no conozco el docente que va a impartir el curso. ¿Qué pondría entonces? Pues lo que pondría sería un 0, es decir, un curso es impartido por 0, porque puede haber cursos que no tengan docente asignado, e imaginaros que el máximo de docentes que pueden impartir un curso, pues fuese varios, pues un curso es impartido por N. Y si nos dijesen que un curso solo está impartido como mucho por un docente, tendríamos que poner aquí un 1 en lugar de N. Es decir, nos quedaría una cardinalidad de mapeo 0,1. ¿Veis cómo las cardinalidades de mapeo pueden variar en función del análisis de requerimientos que hagamos? Si nos atenemos al ejemplo de los apuntes, teníamos 1N en ambos lados. Bien. Eso es en cuanto a las cardinalidades de mapeo. Después, si os fijasteis, aquí tenemos que especificar también otros valores. Esos valores es lo que se conoce como tipo de correspondencia. Y ese tipo de correspondencia es muy fácil obtenerlo una vez que ya tenemos las cardinalidades de mapeo, porque lo que hacemos es trasladar el valor máximo de cada una de ellas encima, bueno, al lado, depende cómo esté el rombo, pues lo ponemos o encima o lo pondríamos aquí debajo, depende un poco, porque esto es una sección de un modelo mucho más grande. Pero bueno, lo importante es que quede en un vértice del rombo. Entonces pondríamos NM o MN, vamos, eso es independiente. En algunos modelos vais a ver incluso que ponen NN. Lo importante con esa N es identificar que es más de 1. ¿De acuerdo? Porque en ese caso, ¿qué estamos diciendo? Que un docente imparte varios cursos y un curso es impartido puede ser impartido por varios docentes. En los mínimos es en lo que podemos buscar si la participación es obligatoria o no. Yo si aquí pongo un 0, estoy diciendo que hay cursos que no tienen docente asignado.
Y si aquí pongo un 0, estoy diciendo que hay docentes que no tienen curso asignado. ¿Vale? Vamos a ver, os voy a poner algún ejemplo. Os voy a tachar esto de aquí. Vamos a tachar esto ahora. Y vamos a ver cómo nos quedaría el caso en el que pongamos otras cardinalidades de mapeo. ¿Vale? Suponed que ahora digo que un curso puede que todavía no tenga docente, ¿vale? Pero si tiene docente, tiene uno como máximo. Entonces, un curso puede tener 0 docentes o 1 como máximo. Y un docente puede que todavía no haya impartido ningún curso o que imparta varios. Fijaros, cuando pongáis las cardinalidades de mapeo, al poner la n en el máximo, ponedla en minúscula, ¿vale? Pues la pondremos en mayúscula en los tipos de correspondencia. Entonces, ¿cómo me queda el tipo de correspondencia aquí? Me queda 1, n. Es una relación 1 a varios. Entonces, en estas relaciones 1 a varios, en este caso, lo que estamos diciendo es que un docente imparte varios cursos, pero en cambio, un curso, como muchos, impartido por un docente. Acordaros que aquí lo que ponemos son los máximos. ¿De acuerdo? Y me queda una relación 1 a varios o 1n. Vamos a ver ahora qué pasaría. A ver, dame un segundo, que lo vamos a poner en otro color. En verde, por ejemplo. Supongo que me estáis oyendo bien, ¿no? Porque como me voy moviendo... Sí. Vale, gracias. A ver, entonces, ahora, vamos a suponer que nos dicen que un docente como mucho imparte un curso y que un curso como mucho está impartido por un docente. Entonces aquí un docente imparte 0 si todavía no le hemos asignado curso o 1 como mucho. Y un curso está impartido por 0 si aún no sabemos qué docente le vamos a asignar, y si le asignamos a algún profe, como mucho, a algún docente, le asignamos 1. ¿Cómo me quedaría en este caso el tipo de correspondencia? 1, 1. ¿De acuerdo? Fijaros, aunque yo supiese que un curso lo puede impartir, como mucho, 2 personas, nunca pondríais el 2 en el máximo, ¿vale? Lo que hacemos es indicar que puede ser más de una, porque luego a la hora de pasar a tablas nos va a importar que ahí haya una n o que haya un 1, ¿de acuerdo? Entonces, nunca pondremos un 2, por ejemplo. O imaginaros en el caso de un partido de fútbol. Si yo tengo jugador juega partido, yo sé que el mínimo de jugadores en un partido de fútbol serán 22, ¿no? Si no hay ningún cambio. Pero nunca voy a poner en el mínimo 22, ¿de acuerdo? Los valores de las cardinalidades de mapeo, que los tenéis en los apuntes, los valores de las cardinalidades pueden ser 0, 1, podemos tener 1, 1, podemos tener 0n o podemos tener 1n. Es decir, en el mínimo yo tengo que indicar si la participación es obligatoria o no. Y en el máximo indicaré si tengo, como mucho, si solo se me relaciona con un ejemplar de la otra entidad o se me puede relacionar con más de uno. Este n tenéis que verlo como más de 1. En cuanto tenemos 2, aunque sean 2, nosotros ya pondríamos la n. Vale. Ya sé que hay mucha información al principio y mientras no hagamos ejercicios, pues os va, sobre todo los que no habéis visto nunca modalidad de relación, puede que os resulte al principio un poco complejo, ¿no? Pero intentaremos ir resolviendo todas las dudas para que resulte cada vez más fácil. Bien, volvemos entonces ahora a los apuntes, porque
quería explicaros cómo lo vamos a hacer en el caso de una reflexiva, porque en la primera práctica, el primer ejercicio es una reflexiva. Entonces, os voy a explicar cómo determinaríamos en este caso una reflexiva las cardinalidades. Es un pelín diferente a cómo lo hacemos en una binaria, ¿vale? Pero veréis que una vez cogido el truco os va a resultar muy fácil establecer las cardinalidades. Bien, entonces, volvemos a la pizarra y os explico cómo haríamos con las reflexivas. Bien. Bueno, voy a borrar todo, la verdad. Bien, entonces, ponerlo en otro color. Y vamos a borrar esto de aquí. Tenemos empleado, acordaros que es un tipo de entidad que está representando a los empleados que tengo en mi empresa, en mi organismo, ¿de acuerdo? Entonces, tal como está en los apuntes, lo que estamos representando es quién manda en quién, digamos, ¿no? Aquí tenemos empleado es jefe de. Acordaros que habíamos dicho que a las relaciones en los rombos tenemos que poner frases que identifiquen bien qué es lo que estamos representando ahí. Entonces, como es un poco más difícil establecer las cardinalidades de mapeo, lo que nosotros vamos a hacer es indicar una frase en cada una de las líneas que une el rombo con la entidad. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner empleado. En este caso voy a poner lo mismo que le he puesto a la relación, es decir, esta relación no tiene por qué llamarse jefe de porque ya lo pongo ahí. Podría llamarse, pues, jefe sin más, o podríamos llamarle también jefatura, imaginaros, ¿vale? Es decir, yo ahora, cuando ponga la cardinalidad de mapeo de este lado, leería empleado es jefe de. Pues imaginaros que habrá empleados que no son jefes de nadie, pues cero. Y puede ser jefe de varias personas, pues entonces el máximo n. Ahora vamos a hacerlo al revés. Para hacerlo al revés tenemos que escribir aquí otra frase para que nos resulte fácil a la hora de establecer las cardinalidades de mapeo de este lado. Es decir, esta frase me ayuda a establecer esta cardinalidad de mapeo y esta frase que voy a poner aquí me ayuda a establecer eso. El empleado es jefe de ninguno o varios y un empleado tiene por jefe a pues vamos a suponer que como mucho tiene un jefe o si él es el jefe de todos no tiene ninguno. Por lo tanto, el empleado tiene por jefe a nadie o como mucho uno. ¿Qué tipo de estructura jerárquica de una organización estamos representando aquí? Pues, por ejemplo, si este es el jefe número 1, vamos a llamarle, podríamos poner un nombre, pero lo hacemos así. El 1 manda, podría mandar en el empleado número 2, en el empleado número 3 y en el empleado número 4, por ejemplo. Y luego el 2 puede mandar en el 5. Si os fijáis, estamos cumpliendo lo que me dicen en el modelo. ¿Qué tipo de correspondencia tengo yo aquí? 1, acordaros que cogíamos 1, los máximos, 1n. Es decir, un empleado es jefe de varios, pero tiene por jefe como máximo a 1. ¿Se está representando lo que yo estoy indicando aquí correctamente? Sí. ¿Por qué? ¿Hay algún empleado que no tenga jefe? Sí, tengo el 1 que no tiene jefe.
y todos tienen como mucho un jefe. El 5 tiene de jefe al 2 y el 2, el 3 y el 4 tienen de jefe al 1. ¿Qué pasaría si ahora yo quiero representar algo como esto? Pues, por ejemplo, que sobre el empleado 5 pudiésemos tener a 2 personas. O sea, 2 personas como jefe del mismo empleado. Tendríamos que cambiar ahora las cardinalidades de mapeo. ¿Por qué? Ahora, un empleado sigue siendo jefe de o nadie, como por ejemplo el caso del 5 y del 4, que no mandan en nadie, o puede ser jefe de varios. Pues por ejemplo, el 1, que es de 3 personas. Pero ahora vamos a ver, es decir, esto queda igual, un empleado es jefe de o de nadie o de n. Pero ahora vamos a ver esta de aquí. Un empleado tiene por jefe a 0 si no tiene a nadie. Si os fijáis, el 1, ¿cuántos jefes tiene? 0 jefes. En cambio, este empleado tiene más de un jefe. Entonces, aquí, ¿qué tendría que poner? Esto ya cambia. Ya no puedo poner un 1, tengo que poner una n. El hecho de haber puesto esta n hace que ahora me cambie también el tipo de correspondencia. Ya no va a ser 1n, sino que va a ser nm. Entonces, en las reflexivas, muy importante, poner una frase en cada una de las líneas, ¿vale? El rectángulo este, olvidaros, lo puse para destacarlo, pero realmente tenéis que poner la frase sin más, ¿vale? Pondríamos la frase en un lateral y la de la acción contraria en el otro lateral, para poder establecer bien las cardinalidades de mapeo, que al final en las relaciones es lo más importante, porque los tipos de correspondencia los inferimos de las cardinalidades, ¿vale? Cogiendo los máximos. Como veis, nos permite representar pues distintas realidades. En este caso, 2 maneras de organizar nuestra empresa o nuestro organismo. ¿Tenéis alguna duda de esto? ¿Queréis que ponga algún ejemplo más? Irme diciendo, si no yo sigo porque me gustaría que comentaros por lo menos un poco cómo tendríais que hacer la práctica. Porque estaría bien que la intentaseis y si os surge alguna duda, pues aprovechar este rato. Por mi parte estaría bien, no sé, sí. por el resto. ¿Os parece que nosotros ya tenemos eso? Porque ahora lo que queda, lo de las cardinalidades de mapeo que tenéis aquí, en los apuntes, es lo que yo ya os he estado resumiendo ahora con la explicación, ¿de acuerdo? O sea que aquí lo tenéis un poquito más detallado, cuando lo queráis volver a ver. Tenéis los tipos de correspondencia que hay, que ya os los he explicado, N, N1, también tenemos N1, y aquí, en esta representación, cada uno de estos elementos, A sería una entidad, B sería otra, y A1, A2 y A3 serían como elementos de la tabla, pensando como si fuesen filas de la tabla. Y lo de la derecha, B1, B2, B3, B4, serían filas de la tabla B. Entonces, un poco para que os hagáis una idea de cuando es 1, 1, cuando el tipo de correspondencia es 1, 1, un elemento de A, como mucho, solo puede estar relacionado con un elemento de B. Perdón, pero bueno, podría haber algunos sin relacionar. De hecho, veis aquí que B4 no está relacionado con nadie de A. Aquí lo que nos importan son los máximos, ¿vale? Bien. En el caso de 1 a muchos o 1 a varios, pues lo mismo. Pero en este caso, el máximo, 1 de aquí, se me puede relacionar con varios de la derecha, o con 1 también. Acordaros que ese es el máximo.
o incluso con ninguno. Bien, entonces, en este caso veis que A2 se me relaciona con 2, A3 con 1. Esperamos un segundito que tenemos un compañero que está haciendo mantenimiento y tengo que abrir internet para... Espera un segundo, perdona. Listo, ya está. Bueno, perdona, seguimos entonces. Bueno, veis que aquí en este caso tenemos que A1, que sería un elemento de la entidad A, se me relaciona con un único elemento de B, pero por ejemplo A2 se relaciona con varios. Tenemos este 1n, acordaros. Y A4, pues no tiene por qué relacionarse con nadie. El que sea obligatorio o no que A4 se relacione con algún ejemplar de B, eso quien me lo determina es la cardinalidad de mapeo mínima. Acordaros, ese 0 o ese 1 que aparece aquí, en la cardinalidad de mapeo, ¿vale? Si hay un 1, estoy obligando a que participe en la relación del departamento. Es decir, que el departamento como mínimo tenga un empleado. Si aquí pongo que el departamento puede no tener empleados, tendría que poner un 0. ¿Vale? Eso es lo que está representando lo que os puse en estos ejemplos. Pero bueno, que yo creo que si revisáis cuando suba el vídeo la explicación de cómo tenemos que hacer los tipos de correspondencia, casi os va a ayudar más que esos gráficos. Lo del papel o rol es lo que os adelanté ya en las reflexivas. Vais a ver modelos, diseños, si buscáis por internet, en los que, incluso en las que no son reflexivas, ponen una frase. Para mí ensucia bastante el modelo. Yo prefiero poner un nombre en la relación que identifique claramente qué relación existe entre el producto y el cliente, y solo en casos como la reflexiva, que es más difícil de establecer la cardinalidad del mapeo y a lo mejor de entender esa relación, pues en ese caso sí ponerlo, pero no ponerlo en cada una de las relaciones, porque ya os digo que al final el modelo, ahora vosotros estáis viendo trozos de modelo, pero añadirle todos los atributos que tendría el producto, todos los de cliente. A veces las relaciones veremos que también pueden tener atributos, ¿vale? No solamente las entidades. Entonces todo eso hace que el modelo ya en sí tenga bastantes elementos como para añadirle aún más. Bien, entonces, si os parece, podemos intentar, a ver, déjame abrir la práctica, y vemos la primera práctica, si vais saliendo vosotros también el documento. A ver, práctica. Vamos con la práctica C1, con la primera de la unidad. Entonces, la idea es que intentéis hacer esta tarea. A ver, yo os voy a comentar lo que os pido y después, si os parece, os doy unos minutos para intentarla si queréis y después pues la podemos corregir, o si preferís ya la corrijo yo directamente. Yo os voy a subir siempre las soluciones. Yo prefiero que lo intentéis vosotros. Entonces os puedo comentar qué es lo que os voy a pedir ahí, pero bueno, yo creo que los enunciados son bastante claros. Y si tenéis alguna duda de lo visto o de los ejercicios, pues me vais comentando, como si queréis que siga explicando. Pero bueno, yo creo que es mejor que empezaseis ya, para reforzar un poco lo que hemos visto, intentar hacer esta práctica.
que la puedo ir haciendo yo con vosotros o dejaros unos minutos, lo que prefiráis. ¿Qué me decís? ¿Qué preferís? Con los minutos. Vale, os dejo un rato, lo intentáis. Pensad que aquí lo que queremos es establecer las cardinalidades de mapeo, el tipo de correspondencia, y acordaros que al ser reflexiva, lo ideal sería que pusieseis el papel o rol, ¿vale? Os piden eso y además os dicen que necesitamos guardar el nombre completo de cada estudiante y también su edad. ¿Vale? Pues bueno, os dejo unos minutillos y luego, cuando alguien tenga dudas o lo haya terminado, pues ya me avisáis, ¿de acuerdo? Vale, entonces teníamos estudiante, y ahora lo teníamos de esta manera. David, ¿qué le pusiste de nombre a la relación? Corrige. Corrige, ¿vale? Y en la línea superior, porque acordaros que había que poner aquí una frase y aquí otra. Sí, ahí sería estudiante corrige. Vale, entonces aquí no hace falta que pongáis estudiante, podéis poner corrige o corrige a. Vale, porque ya cuando lees ya incluyes el nombre de la entidad, ¿vale? Sería estudiante corrige a. Esto es lo que leeríamos, vale. Y en la otra línea, ¿qué ponemos? Aquí. Es corregido. Vale, muy bien. Es corregido. Podríamos poner es corregido por. Vale, entonces así leeríamos. Estudiante es corregido por. Vale, entonces, para poner la cardinalidad de mapeo de este lado, ¿qué tendría que leer? Y sería 1, 1. Un estudiante es corregido por un estudiante. Ojo, para establecer esta, de aquí, la de abajo, tienes que leer la frase de arriba. Seguramente lo has hecho al revés y tienes las cardinalidades de mapeo cambiadas. Tú para establecer esta tienes que decir estudiante corrige a y entonces ponerla abajo. Entonces, un estudiante puede corregir a ¿cuántos como mínimo? Un estudiante a N. Eso como máximo. ¿Y mínimo? ¿Dice que todos corrigen a alguno o no? Tendría que verlo en el enunciado. Si vosotros lo tenéis por ahí visible. Eu teño un N, corrige al menos a uno. Dice, todos los estudiantes corrigen las tareas de al menos otro estudiante. Eso. Eso es, hay que poner un estudiante corrige a uno al menos. Vale, David, ¿no entiendes que lo estabas haciendo al revés? No lo veo. Vamos a ver, te dicen que los estudiantes, si te fijas en el enunciado, dice todos los estudiantes. A ver si me dejas copiarlo, pero no sé si me voy a dejar copiar. A ver, no me lo deja copiar. Pero si te das al enunciado, dice todos los estudiantes corrigen las tareas de al menos otro estudiante. A ver, aquí. Vale, si un estudiante Claro, corrige a varios. todos los estudiantes corrigen las tareas de al menos, de por lo menos otro, entonces eso quiere decir que como mínimo corrige a uno. Entonces, un estudiante corrige a mínimo uno. Por eso aquí tenemos que poner este 1. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que leer esto. David, entonces en el otro lado ahora, ¿qué pondríamos? Un estudiante es corregido por... Fijaros lo que nos dicen sobre eso. A ver, vamos a ver aquí. Nos dicen que no quedará ningún estudiante sin que otro lo corrija y como mucho cada alumno tendrá un único corrector. Por lo tanto, Si como mucho tiene un corrector, un estudiante
es corregido por, como mucho, 1. 1. Y dice que todos van a tener un corrector, ¿no? Por lo tanto, el mínimo, ¿cuánto será? 1. 1 también, muy bien. Entonces, al final, ¿cuál es el tipo de correspondencia? 1n. ¿Vale? Bien, ahora nos piden, además de esto, nos pedía que pusiésemos el nombre completo y la edad, ¿no? Nos piden, necesitamos guardar nombre completo de cada estudiante y su edad. Bien. ¿Cómo habéis hecho esto? A ver, ¿cómo lo haríais? Primero, una cosa que no os comenté, pero nada más que pintéis una entidad, hay que poner el identificador principal, ¿vale? Hay que poner un círculo pintado en su interior y ya os dije que podríais llamarle código, número, identificador, ¿vale? Tenemos que guardar de cada estudiante el nombre completo y la edad. ¿Cómo habéis guardado el nombre? Y los apellidos. No lo hice, no me fijé, la verdad. Vale, a ver, acordaros que ¿Podría ser como un círculo? Sí, tenemos que poner... El nombre es obligatorio, antes lo habíamos comentado. El nombre es obligatorio, ¿no? Sí. Vale, entonces ponemos nombre. Acordaros que para un atributo obligatorio se pinta el círculo en blanco y la línea continua. ¿El primer apellido es obligatorio? Sí. También. Pero el segundo apellido, ¿cómo será? Con línea discontinua. Muy bien, porque es opcional. Vale, porque hay personas que no tienen segundo apellido. Vale, y ahora una de las cosas que nos piden es la edad, pero ojo con eso. ¿Cómo creéis que deberíamos guardar la edad? ¿Qué deberíamos guardar para poder calcular la edad? La fecha de nacimiento. Muy bien. Bien, entonces, si yo guardo la fecha de nacimiento, la podéis dibujar como un atributo compuesto o simplemente poner fecha de nacimiento. En caso de querer indicar que nos importa saber la edad, podríamos poner un atributo derivado. Ya veremos que los atributos derivados, por norma general, no se ponen después en las tablas. Pero si queréis representarlo en la entidad relación, tendríais que poner edad, pero hay que indicarle de alguna manera que ese atributo no se pone directamente, sino que se obtiene de la diferencia entre la fecha actual y la fecha de nacimiento. ¿Y eso cómo lo haríamos? Con un D1. Muy bien, porque es un atributo derivado. Vale. En cuanto a ese atributo, su valor lo tenemos que calcular, sea con una consulta o en este caso pues con una operación entre dos fechas, pues entonces ahí tenemos que poner derivado. Como en este caso es el primero que dibujamos, pues le ponemos un 1, ¿vale? Como un subíndice. En el siguiente me piden que guarde información de los jugadores y los partidos de la Liga de Fútbol Profesional de la Primera División Española. Además de indicar las cardinalidades de mapeo y los tipos de correspondencia, tenéis que guardar información de los goles marcados por cada jugador en cada partido. Y también tenemos que saber el total de goles que lleva marcado. Entonces, tenéis que ver dónde guardáis esa información. Acordaros que podemos poner atributos no solo en las entidades, sino que también podemos ponerla en las relaciones. En un momento os dejo un rato para que intentéis las cardinalidades de mapeo. Ojo con los mínimos, porque no es lo mismo guardar la información de los partidos en el mes de julio, que aún no ha empezado la liga, aunque dentro de poco ya empezará antes de acabar al tiempo que vamos. Entonces, en julio, si yo cargo los datos en la base de datos de la siguiente temporada, es diferente
la cardinalidad mínima a si cargo los datos una vez que se haya jugado el partido, ¿vale? Entonces vamos a suponer que guardamos los datos en la base de datos cuando ya sabemos cuándo son los partidos, pero todavía no se han jugado, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues intentando a ver y me avisáis cuando tengáis alguna solución para proponer, ¿de acuerdo? Vale. A ver, en esta tarea 2 nos pedían, además de las cardinalidades de mapeo y el tipo de correspondencia, que es lo que ponemos a cuadrados encima del globo, que pusiésemos los goles de cada jugador en cada partido. Y además que pusiésemos los goles que llevan total. ¿Vale? Si estamos cargando inicialmente la base de datos, evidentemente cada jugador tendrá 0 goles. Pero una vez que vayan jugando partidos, esa información se actualizará. Vale. Se actualizará la información de qué jugador ha marcado cada partido y también su total de goles. Bien, entonces, os voy a poner la solución que tengo yo propuesta y ahora la vamos a explicar. Nosotros aquí lo que tenemos que indicar es un jugador cuántos partidos juega como mínimo y cuántos partidos juega como máximo, ¿no? Eso sería la cardinalidad de la derecha. ¿Vale? Es decir, esta cardinalidad de aquí. ¿Lo veis? Esta de aquí, de la derecha. Entonces, ¿yo cómo tengo que leer? Acordaos que siempre para establecer una cardinalidad empiezo a leer desde el otro extremo. Entonces, yo lo que digo es, la voy a borrar para que lo hagamos bien. Tengo que establecer la misma, entonces digo, un jugador, como mínimo, ¿cuántos partidos ha jugado? Habíamos dicho que cargábamos la información antes de empezar los partidos, por lo tanto, ¿qué tendremos que poner? 0. Muy bien, 0. ¿Y qué pongo de partidos máximos? Acordaros que de máximo solo podemos poner o 1 o n. Entonces, ¿un jugador va a jugar solo un partido o puede jugar más de uno? Más de 1. Muy bien, entonces ponemos una n. ¿Vale? Y ahora tenemos que hacer la del lado contrario. Entonces, acordaros que estamos en el 3 de julio. Que podemos estar ahora mismo en el 3 de julio y estamos metiendo nuestros primeros datos. Entonces, un partido, ahora establecemos el que leemos ese otro lado. Un partido es jugado por, como mínimo, ¿cuántos jugadores? Si estamos en julio, sabemos qué jugadores van a jugar el partido del 24 de septiembre. No. ¿Os dais cuenta? ¿Qué pongo ahí? ¿Un 0 o un 1? 0. 0. Porque en principio habrá, si yo meto los datos después del partido, claro que sé qué jugadores lo han jugado. Luego esos datos se actualizarán. No quiere decir que el partido nunca se va a relacionar con el jugador. Por eso ponemos el máximo. Por eso los partidos los estamos cargando antes de que empiecen a jugarse, pues no tendrán jugadores, pero si tienen jugadores, ¿cuántos van a tener? ¿Cuántos jugadores juegan en un partido? Perdón, ¿cuántos? Sí, bueno, eso. En un partido juegan ¿cuántos jugadores? N, ¿no? Que creo que ahora me lo dijo antes por ahí. Entendéis que el máximo, tenemos que ver de derecha a izquierda. Un partido es jugado por máximo N jugadores, varios jugadores, ¿no? Bueno, Sí. vale, entonces, el tipo de correspondencia que os queda es el máximo de las dos cardinalidades, es decir, quedaría en N. Un jugador juega varios partidos, un partido es jugado por varios jugadores. Ahora viene el tema de los goles. Este es un ejercicio para que veáis que a veces los atributos no tiene sentido ponerlos en las entidades,
Vosotros imaginaros, olvidaros de momento de este de aquí. Lo voy a poner así para que no... A ver, para que no lo veáis mucho. Ahí. Bien. Si yo intento guardar los goles que lleva realizados, que lleva metidos un jugador, lo primero que puedo pensar es meter un jugador. Pero claro, a mí me dicen, si en un partido marca Pepe y en ese mismo partido marca Juan, yo quiero saber cuántos goles ha marcado Pepe en ese partido y cuántos ha marcado Juan. Entonces, ¿y en qué partido? Si yo guardo a un jugador, lo único que sé es que ha marcado 3 goles, imaginaros. Pero no sé en qué partido. Si yo guardo los goles en partido, sabré los goles que se han metido en total en ese partido, pero no qué jugador. ¿Lo entendéis? Ahora, voy a dibujarlo que así igual lo veis mejor. Vosotros, ¿qué dijimos antes? Que jugador y partido, como son entidades, luego cuando nosotros pasemos a tablas van a ser tablas, ¿verdad? Bueno, cuando la relación del medio nos queda NM, aquí nos quedaba 0N, 0N. El tipo de correspondencia nos queda NM. Esto en el modelo lógico me va a dar lugar a una tabla. ¿Vale? Esto va a ser otra tabla y esto va a ser otra tabla. A ver si así lo veis mejor. Yo en esta tabla, ¿qué voy a tener? Acordaros que dijimos que todas van a tener un código, aunque en este ejercicio no nos pedía que lo pusiésemos, ¿no? Pero en cuanto vosotros dibujéis una entidad, metedle un identificador principal, siempre. Yo a este, por ejemplo, le voy a llamar número. Bueno, le podría llamar a todo código, ¿eh? Pero bueno, para... Luego, como os tengo que explicar algo que pasa con la tabla intermedia, me viene mejor que se llamen distintos. Aquí se llama código. Y esta tabla es la tabla jugador, ¿vale? Bueno, imaginaros que el código del jugador que se llama Pepe es el 1. El código del jugador que se llama Juan es el 2. Y luego tengo uno que se llama Antonio. ¿Vale? Y después, esto sería el nombre. Tendríamos otros atributos, ¿vale? El apellido 1, el apellido 2, lo que nos interese de cada jugador. Y luego tendré otra tabla, que es la tabla partido, que puede tener, por ejemplo, la fecha, hora en que se juega, la hora del partido. Aquí tendríamos el número. Tendríamos, por ejemplo, la fecha, hora y los atributos que queramos guardar del partido. Bien, voy a poner partido 1, esto lo voy a cambiar, ¿vale? Voy a poner códigos 10, 20, 30 y a los partidos 1, 2. Bueno, aquí pues que fuese el 7 de octubre del 24 a las 20 horas. Y este partido pues es el 8 de octubre del 24 a las 21. ¿Vale? Entonces, ¿cómo guardaríamos la información de que Pepe ha marcado? Pepe marca un gol en el partido este de aquí. ¿Vale? Y Juan en ese mismo partido marca 2 goles. En el mismo partido. ¿Qué se hace para guardar información? Se crea una tabla intermedia en la que ponemos el código del jugador y el número del partido. Yo con esto sé que Pepe, que es el 10,
ha jugado el partido 1. Y Juan, que es el 20, también ha jugado el partido 1. Vale. Ahora, decidme, ¿dónde tiene más sentido que guarde el número de goles que ha marcado Pepe en el partido 1? ¿En su fila, con sus datos, que son datos del jugador, no del partido? ¿Que lo meta aquí en el partido o que lo meta en la tabla intermedia? ¿Dónde creéis vosotros que tiene más sentido que guarde los goles que ha marcado cada jugador en un partido determinado? ¿Dónde creéis que sería mejor guardarlo? En su tabla. Aquí, en la... El número total de su tabla. Eso es, el número total de goles que lleva marcado, porque Pepe puede estar en el... ¿Qué hora es? Loco, yo ni me enteré. Os explico una cosa y os dejo porque creo que sonó el timbre y ni me enteré. Bien, entonces, el jugador 10 también puede jugar el partido 2, ¿no? Entonces, yo, si pongo aquí los goles totales, imaginaros que este marcó 2 goles más. Su total van a ser 3, ¿no? Aquí sí que lo puedo poner. Pero para indicar cuántos goles marcó cada uno, tengo que ponerlo en la tabla intermedia. Bueno, os tengo que dejar, que viene otro profe ahora, y en la siguiente clase acabamos de corregir ese ejercicio, si os parece, ¿vale? Intentad vosotros los siguientes, porque así en la siguiente clase pues podemos aprovecharla mejor con las dudas que tengáis, ¿de acuerdo? Os subiré el vídeo pues, para que reviséis un poco el proceso.